Muy buenas tardes, gracias y paz para sus vidas. Estamos una vez más aquí transmitiendo en vivo desde la ciudad de Hialeah. Su servidora Rocío Villavicencio, pastora del Ministerio Centro Educativo CDO Miami. Estamos felices, regocijados porque una vez más el Señor nos ha permitido poder estar aquí reunidos para poder llevarles a ustedes la palabra de Dios, la palabra que nos da vida, la palabra que es un refrigerio para nuestro espíritu. Le damos la bienvenida a cada hermano que se está uniendo a esta transmisión en vivo. Nosotros estamos transmitiendo solamente online todos los domingos a partir de las 6 de la tarde. Y nuestro ministerio Centro Educativo CDO Miami, todos los ministerios que nosotros tenemos aquí en vivo los subimos a la plataforma YouTube bajo el nombre Iglesia Centro Educativo CDO Miami, para que así ustedes puedan compartirlo y puedan extender sus estacas, puedan ayudar a otros a poder ser parte de esta gran iglesia que es la Iglesia de Jesucristo. Bienvenida mi tía Elizabeth Moreira, gracias y paz para sus vidas, gracias por compartir y dejarnos entrar ahí y escuchar y también aportar cuando estamos en este estudio bíblico, porque aquí nosotros todos venimos a estudiar, excluyendo mi vida. Yo cada día con estos estudios crezco cada día para ir, como siempre se lo he dicho, como dice, no yo, sino la palabra, hasta la estatura del varón perfecto. Bueno, mis hermanos, estamos dando tiempo para que otros hermanos se unan, las familiares, amistades, los miembros de la congregación. Chuber, gracias y paz para tu vida, para ti, para la prima y toda tu familia. Nosotros nos sentimos felices y regocijados que nuestro ministerio pues esté siendo canal de bendición para muchas personas, para así poder juntos estudiar de la palabra. Dice la palabra que su pueblo perece por falta de conocimiento, y queremos en esta tarde, este tiempo de refrigerio espiritual, no venirlos tal vez a tener un tiempo para nosotros tener un tiempo bonito, no. Tenemos juntos, queremos aprender de la palabra. Oremos a mis queridos hermanos. Amantísimo Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias, Padre eterno, te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Reconocemos que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú eres ese Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, Señor. Padre amado, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos reveles la palabra tuya que va a ser expuesta en esta tarde a través de esta tu sierva. Alinea mi mente a tu mente y dame de nuevo de palabra. Y así mismo abre a cada uno de los hermanos, hasta mi vida propia, Señor, nuestros oídos espirituales, para que esa palabra que sea oída sea llevada de nuestra mente a nuestro corazón, y que no solamente se quede ahí como oidores, sino que seamos hacedores de la palabra, que esa palabra se haga rema en nuestras vidas, Señor. Yo te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, este día, la semana pasada, nosotros estudiamos y vimos el tema de el significado bíblico de que significaba adoración y alabanza. Yo espero que todos los que estuvieron conectados y aquellos que se han conectado a través de YouTube y siguen los estudios que semana a semana están subidos ahí para que ustedes puedan volverlos a escuchar, vuelvan ustedes a escudriñar la palabra, puedan tener algo. Si tienen una pregunta, pueden enviar por interno, por Facebook o por WhatsApp, que tienen WhatsApp. Enviarme preguntas, y vimos lo que significa adoración y lo que significa alabanza. Alabanza es nuestra expresión de la más profunda del corazón nuestro como hijos de Dios, y la oración es un estilo de vida, es ese testimonio, esa vivencia cristiana, esa vivencia donde cada momento con todo lo que somos, alma, cuerpo y espíritu, honramos a nuestro Padre. Pero en esta tarde, yo la semana pasada dice que el Señor anda buscando adoradores, como dice el Salmo, diríamos el Juan capítulo 4, versículo 23, dice que Jesús le dijo a la mujer. Acuérdense que yo esta tarde voy a tomar el Juan capítulo 4, desde el
número y versículo 1 hasta el 29. Gracias y paz para tu vida, Juan Carlos. Bienvenido para estar con nosotros en esta tarde. Juan 4:23 dice bien clara, mas la hora viene, Jesús estaba diciendo, y ahora. Él no se refería de lo que, él se estaba refiriendo aquí, que ya no habría un lugar específico como en el Antiguo Testamento, bajo la ley, se llevaba por las tradiciones religiosas. Por eso él dijo, mas la hora viene ahora, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Está hablando claramente. Bienvenida Cecilia, Juan Carlos, bienvenido. Gracias y paz, mi familia querida. Bueno, entonces vamos, y yo pido que a los que tengan la Biblia, la Reina de las Américas, la Biblia de las Américas, la Biblia es una, hermano. La Biblia no hay diferencia. La palabra de Dios es una. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios y fue inspirada a diferentes personajes bíblicos. Tenemos desde el Génesis, Apocalipsis, tenemos también las epístolas de Pablo, que son esas epístolas escritas para usted y yo, la iglesia de Cristo, en el pacto de la gracia. Entonces, yo quiero traerles a ustedes, mis amados hermanos, y leer el capítulo 4 del 1 al 29, porque en esta tarde nosotros lo vamos a desarrollar, hermano. Cuando lo digo desarrollar, porque hay muchas partes de este mensaje que vamos a tomarlo de esta porción del libro de Juan, que es uno de los primeros libros, el cuarto libro de los primeros libros del Nuevo Testamento, pero en realidad eso sería la vivencia dentro de la vivencia del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, dice así, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no los bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Quiero que ustedes escuchen y pongan atención a esta lectura bíblica. Y tenía que pasar ¿por dónde? Por Samaria. Y llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob, y dio a su hijo José. Y allí estaba en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, ya era en el tardecita. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, acuérdense que no había entre los judíos y los samaritanos, había un distanciamiento, no se hablaban, habían distanciamiento, ¿verdad? Por eso ella le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tenían ningún trato con los samaritanos, hermanos. No se hablaban, ellos no se podían tratar. Entonces respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Porque la mujer samaritana no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Le dijo la mujer, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y su ganado. Respondiendo Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua
que brota para vida eterna. Abba, Padre. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad, le dice Jesús. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella pensó en ese momento que Jesús era un profeta. Nuestros padres, le dice ella, y ahí es cuando vamos a empezar lo que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Dice, nuestros padres adoraban en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Y yo le voy a después discernir lo que Jesús le quiso decir a la mujer samaritana cuando dijo que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios, oídos espirituales, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. O sea, ella le conocía de oído. Cuando Él venga, nos declarará todo. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En eso llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas? Dice, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? ¿Por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Amados hermanos, amigos que me están escuchando, quiero enfocarme en el versículo 20 del capítulo 4 de Juan, cuando dice, nuestros padres en este monte adoraban. Los patriarcas como Abraham, amados, habían edificado altares en esa área y quizás el propósito de la mujer era el de cambiar la conversión para no abundar en su pasado pecaminoso. Pero yo quiero decirles en esta tarde que adorar a Dios es brindarle nuestro amor, nuestra reverencia, nuestro servicio y nuestra devoción. El Señor, si ustedes leen el libro en Moisés capítulo 1:15, dice que el Señor mandó a Moisés adorar a Dios porque a Él solo servirás. Solamente le dijo a Moisés que lo sirviera y que a Él solo tendría que servirle. Él también, no solamente a Moisés lo mandó, también le ha mandado, amarás al Señor tu Dios. Y ustedes saben que eso está en Éxodos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Y en el nombre de Jesucristo los servirás. Hemos leído el capítulo 4 del 1 al 29, ¿verdad? A través de este contexto bíblico podemos ver que Jesús habla con una mujer samaritana y esta mujer cree en primera impresión que Jesús, ¿qué era?
era un profeta de Dios. Ella no tenía el conocimiento. Ella le conocía de oído y por eso le preguntaba sobre la adoración. El tema que vamos a tocar o el mensaje en general de esta tarde es sobre la adoración al Señor. ¿En qué? En espíritu y en verdad, amados. Y esta adoración en espíritu y verdad no debe limitarse a una ubicación geográfica, ni necesariamente, amado, debe ser regulada por las disposiciones transitoriales de la ley del Antiguo Testamento. Estoy llevando el tema de lo que acabo de leer. Pero si vamos al día de hoy, adorar a Dios en espíritu de verdad no se debe limitar a ninguna ubicación geográfica, ni a un lugar, amados. ¿Por qué? Me preguntarán. Con la venida de Cristo, la separación entre los judíos y gentiles ya no era pertinente, amados. Ni tampoco lo era centralidad de tener que ir a un templo, a una congregación para alabarle, para adorarle, para exaltarle. Con la venida de Cristo, amado, todos los hijos de Dios adquirimos ¿qué? Igual acceso a Dios a través de ¿quién? De Jesucristo, de Él. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. La adoración se convirtió ya no en un rito, amados. La adoración se convirtió a través cuando vino Jesucristo y murió y resucitó. La adoración se convirtió en un asunto de qué, amado. Cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, la adoración se convirtió en un asunto de corazón, no de una acción exterior, amados. ¿Y dirigida con qué? Por la verdad y no por la ceremonia. Dirigida del profundo de su corazón, dirigida por la verdad, porque usted tiene que tener el conocimiento de la palabra. La verdad. Y solamente la verdad nos va a hacer libre de esa esclavitud espiritual que en el pasado se vivía bajo la ley, que era por obras, pero en el pacto de la gracia ya no es por obra para que nadie se gloríe, sino es a través de Jesucristo. Cuando hablamos de la mujer samaritana en la conversión, la mujer, en la conversación que tenía la mujer samaritana con Jesús, la mujer le estaba diciendo sobre los lugares de adoración. Diciendo, ella le dijo que los judíos adoraban en Jerusalén, mientras que los samaritanos adoraban en el monte Gerizim. Jesús acababa de revelársele que él sabía acerca de qué. Le dijo a ella cuántos maridos. Se le reveló que él sabía acerca de sus muchos maridos que ella había tenido. Así como el hecho de que el hombre con el que ella vivía no era su marido. Por eso eso hizo que ella en un momento se sintiera incómoda. Pero lo que ella intentó desviar su atención de su vida personal, ¿con qué? Contraerle al tema donde adoraban, cuando ustedes dicen, nuestro Padre. Por eso cuando él le dijo a ella que tenía 5 maridos, y ella le dijo que así se lo dijo. Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene, le dijo Jesús, no es tu marido. Entonces ella se sintió incómoda y pensó que el Señor, y enseguida pensó, este es un profeta de Dios. Por eso fue que ella, al sentirse incómoda, empezó y le trajo el tema de la adoración. Y le dijo, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decir que Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Ella pasó del tema personal
de lo que Jesús le estaba diciendo, del agua que tenía que beber, de sus necesidades y la sed, la sed que tenía espiritualmente, y con el tema de los esposos, ella pasó porque se sintió incómodo al tema religioso. Jesús no quiso distraerse de la lección que quería darle sobre la verdadera adoración y llegó al punto del asunto, al centro de lo que el Señor quiere, como lo quiere con usted y conmigo en esta tarde, amados. Porque muchos les conocemos, muchos hemos entregado nuestro corazón al Señor, muchos los hemos aceptado como nuestro Señor y único Salvador personal. Pero a veces estamos lejos de adorarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué razón, amados? Porque Dios es espíritu. Por eso Jesús le dijo en Juan 4:23, y lo quiero volver a leer, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque solamente a través de Él, por eso dijo la hora viene, porque Él sabía de su muerte, de su crucifixión, pero también sabía que Él era el único Cordero sin mancha que podía triunfar sobre esa muerte. Y ese triunfo no fue para Él, ese triunfo fue para usted y para mí y para todos aquellos que en ese momento, por la entrada de un hombre, el pecado a través de un hombre, morimos espiritualmente. Pero a través de Jesucristo volvimos a nacer para una vida y una vida eterna y en abundancia. Se nos dio el perdón del pecado, se nos dio nombre como hijos. Pasamos a ser de criaturas a hijos, a tener un padre. Por eso dice, y cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Jesús, con la expresión adorar en espíritu y en verdad, nos enseña dos cosas esenciales, mis amados. El espíritu nos enseña el nivel en el que ocurre la verdadera adoración. Esto implica, ¿qué implica? Que debemos de buscar a Dios con sinceridad, amados. Y que nuestro espíritu humano está guiado por la actividad del Espíritu Santo que mora en usted y en mí. Porque al momento que usted y yo aceptó a Jesucristo como un único y Señor Salvador personal, usted fue sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando dice, y en verdad que lo adora en espíritu, y cuando dice, y en verdad, proviene del griego koiné, aletheia. Este vocablo se refiere a la realidad y sinceridad de los hechos, amados. Esto implica, ¿qué implica? Que debemos adorar a Dios con verdadera devoción y no con fingimiento o como una imposición. Yo voy a la congregación porque, bueno, mis padres son cristianos, yo me nací así y tengo que ser, ya, no. Usted tiene que adorar a Dios porque usted le adora en espíritu y verdad. Usted tiene que adorar a Dios por lo que es Él en su vida. Porque Dios es un Dios omnisciente, es un Dios omnipresente y omnipotente. Dios es misericordioso, es el Padre amado, es el gran yo soy, ese Dios provisorio. Podemos ver, amados, que adorar en espíritu y verdad significa adorar a Dios con sinceridad, sin fingimiento ni imposición, bajo la guía del Espíritu Santo. En el caso de Jesús y la mujer samaritana, Jesús le dijo, no importa el lugar de donde Dios sea adorado. Lo más importante que es la actitud y la motivación del adorador. Por eso dice, entrad por sus puertas con alegría y a sus atrios en acción de gracia. Cuando usted entra por sus puertas, cuando usted entra a la misma presencia de Dios Padre, usted va con alegría sabiendo que usted va a visitar, va a tener una relación, va a tener un encuentro, va a tener un momento personal con su Padre, pero con una actitud de gratitud, de saber
que Él no lo deja solo ni desamparado, porque Él prometió estar con usted cada día de su vida. Cuando nosotros, usted y yo, comprendemos el significado de adorar a Dios en espíritu y en verdad, nuestra actitud y motivación para adorar a Dios serán correctas, amados. Por tanto, nuestra adoración será recibida por Dios. Usted no va a adorar para recibir. Usted va a adorar porque Él merece toda nuestra adoración y toda nuestra gratitud. En Deuteronomios capítulo 6, versículo 5, Moisés establece para los israelitas cómo amar a Dios. Y les dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amados, nuestra oración de Dios es dirigida por nuestro amor ¿a qué? Hacia Él, por nuestra gratitud. Es dirigida cuando verdaderamente nosotros le amamos, cuando verdaderamente de nuestro interior brotan esos ríos de agua viva, cuando nuestro interior comprende que sin Él no somos nada, que dependemos de Él. En Lucas capítulo 10, 27, vamos a buscar el libro de Lucas, amados, capítulo 10, 27, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice así, respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender esta porción de la palabra? Amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. De esta manera, amado, los judíos resumían la ley en ese tiempo, basándose en Deuteronomio capítulo 6, 4, 5, que yo se los traje ya hace un momento. Lucas estaba enfatizando la interdependencia, amados, necesaria entre el amor a Dios y el prójimo. Porque el que no tiene amor no conoce a Dios. Usted no puede amar a Dios y no puede, usted si ama a Dios, usted no puede dejar de amar al prójimo. Porque entonces el amor de Dios no está en usted. Nosotros tenemos que entender que el lugar donde adoramos a Dios, Jesús lo había enfocado y por eso dijo a quién adoramos y cómo debemos adorar. Por eso dice en el 4:23, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, dice, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ella no había dicho, Él lo dijo. Cuando la mujer samaritana empezó a decirle sobre dónde lo adoraba. ¿Por qué? ¿Por qué no decir Dios o el Señor o alguna otra designación? Porque Él, al Padre, ustedes no van a adorar al Padre en algunas montañas, sino que Él dijo que la hora viene y que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La adoración es al Padre. Él vino, el Padre, Dios envió a su Hijo a morir por usted. Y Él en obediencia y amor, Él en obediencia como Hijo, murió por nosotros. Pero ustedes ven en la vida de Jesús, Él nunca dejó de depender de su Padre. Él lo buscaba en oración, Él tenía relación con el Padre, oraba. Y eso es un ejemplo de que la adoración es para el Padre. Por eso Dios le dijo, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado.
Y Él está sentado a la derecha de Dios Padre, amado, con toda autoridad. Porque Él no solamente vino a cumplir lo que el Padre le mandó a hacer, sino que Él se despojó de ser Dios, se despojó su divinidad y vino como hombre, y como hombre sufrió, como hombre padeció, como hombre padeció tentaciones, como usted y como yo. Mas sin embargo, Él vino como Cordero perfecto, Él no falló. ¿Por qué? Porque Él estaba siempre buscando de la presencia de su Padre. Adorar a su Padre, exaltarlo, honrarlo, amados. Y eso, por eso que Jesús no nos dejó solo. Porque Él sabía que en este momento, en este 2022, en este año 2022, usted y yo tenemos dificultades, tenemos angustia, tenemos situaciones que nos hacen perder la visión de lo que el Señor quiere. Y por eso nos dejó el Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo usted tenga una plena y genuina relación con el Padre. Exactamente, mi amada tía. Adorar a Dios es brindarle nuestro amor, nuestra reverencia, nuestro servicio y la devoción sobre todo y ante todo. Amén. Ante todo. Por eso es importante. Yo les hablaba la semana pasada de lo que significaba adorar y alabar. Pero dice que no es de adorar y alabar, sino en espíritu y en verdad. Y a veces nosotros no entendemos esas palabras espíritu y verdad. Y nosotros le decimos, bueno, vamos a adorar en espíritu, en las emociones. No. Dios no quiere que usted y yo le adoremos con emociones. Dios no quiere que usted le adore solamente cuando usted está en una congregación junto con sus hermanos. Es importante, como dijo el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, unidos y en unidad. Pero es importante que aquellos adoradores le adoren en espíritu y verdad. En todo momento le alaben, en todo momento le adoren. Que sean hijos que honren al Padre espiritual en todo, como lo está diciendo aquí nuestra hermana tía Elizabeth. Dios no solamente era el Padre de los judíos, Dios es el Padre de todos, de los samaritanos. Él envió a su Hijo a morir, no por un número, o no por ciertas personas. Cuando dice la palabra que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo y somos predestinados desde antes de la fundación del mundo, no quiere decir que predestinó a usted y a mí y los demás no. Él nos predestinó a todo, a su creación. Ahora, usted y yo decidimos si queremos entregar nuestra vida y nuestro corazón al Señor y unirnos al ejército de Cristo y unirnos y ser parte de la familia de la fe y no pertenecer a este mundo, porque Él por eso nos dejó el Espíritu Santo, que es un caballero. Él no nos va a obligar, amados. Por eso es importante que usted y yo, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, demos testimonio viviente de lo que es el Señor en nuestras vidas. Yo les puedo explicar lo que acabo de decir cuando digo que Dios solo no es el Dios de los judíos, sino también de los samaritanos. 3 razones. Primero, Él la usa. Cuando Jesús dijo eso, primero, Él usa a la mujer para conectar a los de Samaria con la referencia que hizo de los samaritanos, cómo adoraban, para llamar la atención al Padre más importante que es Dios. Ella dijo en este versículo, nuestros padres adoran en este monte. Ella le conocía que había un Dios. Ella sabía que era un Dios a quien ella tenía que adorar. Y en el versículo 12, cuando en el capítulo 4, versículo 12, ustedes se dan cuenta que ella dijo, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Cuando le dijo que él le podía dar agua de beber y con esa agua ya no iba a tener sed.
que iba a estar saciada su sed. Ella solamente aquí, ella está muy enfocada en qué, en lo externo y en la tradición. Los padres parecen muy prominentes. Los padres parecen muy prominentes en su mente, ¿verdad? Porque le pasamos a qué, a los hijos nuestras tradiciones, a veces no es nuestra manera de adorar al Señor, sino es que también a esa religiosidad. Y Dios no quiere que usted y yo como padres transmitamos eso a nuestros hijos. Nosotros tenemos que transmitirles e instruirles en la palabra, que ellos lleven a un conocimiento pleno de lo que es Dios, de lo que el Señor, Dios es, qué es Dios y quién es Dios. Jesús, cuando habla con la mujer samaritana, cambia el enfoque de la palabra, porque Jesús lo que quería llegar era dar a entender a la mujer samaritana que no tenía que solamente enfocar en las tradiciones o en la parte exterior, sino que le dice, bien, los padres judíos adoran en Jerusalén. Hay un padre que debería ser más importante, el padre que busca que sus adoradores le adoren en espíritu, en verdad, de corazón, no en un lugar específico. Él se estaba refiriendo al Padre, a Dios Padre. Dios es el Padre de los hijos que lo reciben, amados. Y aunque nosotros de ser criaturas pasamos a ser hijos cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios nunca deja de amar su creación. Dios lo que aborrece es el pecado, donde el mundo desenfrenadamente, cuando no conoce a Dios, vive, porque no tiene ni ley, no vive con esperanza, porque cogen el camino fácil, donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Qué quiere decir cuando debe ser que el Padre tiene que ser adorado? Porque eso enfatizó Jesús. El hecho de que Dios tiene hijos y ese es usted y yo. Nosotros somos los hijos de Dios. No existe un padre sin hijo, amados. Concebir hijos es lo que nos hace padres. Así como nosotros, como padres terrenales, merecemos la honra de nuestros hijos, el respeto de nuestros hijos, la obediencia de nuestros hijos. El Padre Celestial merece la obediencia, el respeto, la adoración. Adorarle en espíritu y en verdad. Adorarle con todo, mente, alma y cuerpo. Así que cuando Jesús dice que el Padre es quien debe ser adorado, da lugar a una interrogante acerca de quiénes son sus hijos. Entonces, la respuesta ya fue dada en Juan capítulo 1, 12, cuando dice, pero a todos los que le recibieron, se refiere a Jesucristo, les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y único Salvador personal, Dios le da derecho a ser un hijo de Dios. Los que reciben a Jesús son los hijos de Dios. No deje, muchas personas dicen, todos somos hijos. No, amados, yo no puedo permitir, si alguien está con esa ignorancia, dejarlo seguir. Todos somos creación de Dios, amados del Padre, pero somos hijos cuando recibimos a quien recibió a Jesucristo como su Señor y único Salvador. Vamos a ser y pasamos a ser hijos de Dios. Dios es un Padre para los que han nacido de nuevo y creen en ¿quién? En Jesús. Así que Jesús está mostrando la verdad de que cuando se habla de adoración, el problema no es el lugar, amados, sino si Dios es nuestro Padre, es decir, si hemos nacido de nuevo y creemos en su Hijo. Y si llegamos a tener a la tercera razón por la cual creemos que Él se refirió, o sea, a Jesús, a Dios,
como el Padre, al final en el versículo 21, viene a mi mente lo que dijo. El Padre tiene un único hijo. ¿Y quién es el hijo? Los dos términos son utilizados tan a menudo que es difícil no escucharlos aquí, amado. Mire lo que dice Juan 5:35. Quiero que lo anoten estas citas bíblicas, amado, para que ustedes después le pidan al Espíritu Santo si no lo ha entendido, que le ayuden a entender, porque el tiempo es corto y a veces uno puede meterse a mucha profundidad, pero yo le traigo lo más importante del mensaje. Mire lo que dice Juan 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Cuando se refiere a Jesús. Si vamos a Juan capítulo 5, 19, mire lo que dice. Todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Porque el Padre y el Hijo son uno. Si vamos a Juan, en el mismo capítulo, en el 5, versículo 22, dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado a su Hijo. Y si seguimos en el versículo 23 de Juan 5, dice, el que no honra al Hijo, oído, no honra al Padre que lo envió. Quiere decir que en el pacto de la gracia ya no es por obra, sino por fe en su Hijo Jesucristo. Porque es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Nada más. Si vamos a Juan capítulo 5, 26 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, también así la dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y en el Juan capítulo 14, versículo 13 dice, el Padre sea glorificado en el Hijo. El único que debe ser entonces amado, adorado, es el Padre. Esta mujer estaba lidiando ¿con quién? Con el Hijo. Y nosotros vamos a ver que su presencia es mucho más importante en la adoración que la montaña donde estamos o en la ciudad donde estamos. Es la presencia de Dios. Tenemos que tener esa hambre y ese deseo de buscar la presencia de Dios. A través de Jesucristo, Él rompió, rasgó el velo que nos tenía de separación. Y Él nos dio la entrada directa hasta el trono de la gracia. Ya usted y yo no necesitamos un sacerdote porque el sumo sacerdote es Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, amado, usted y yo estamos libres y tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. No es dónde vamos a adorar, sino a quién, tener el conocimiento a quién vamos a adorar. Recuerde que ya le había dicho en el libro de Juan capítulo 2, 19, Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No se estaba hablando del templo de madera, del templo cemento, no. Él estaba hablando de este templo, porque esto es el templo del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, ya había dicho que Él mismo era el nuevo templo, amados. Él era el nuevo templo, el nuevo lugar de encuentro con Dios. El templo iba a dejar de ser el punto central de adoración. ¿Cuál sería entonces el lugar? ¿Una nueva montaña? No. ¿Una nueva ciudad? No. ¿Un nuevo edificio? No. Una nueva persona, el Hijo, en su Hijo Jesucristo. A través de Jesucristo tenemos entrada directa al Padre, amado. Esto es lo que está implicado decir, no es una montaña, Señor. No es en Jerusalén, como le dijo Jesús a la mujer samaritana. Lo que importa no es dónde, sino a quién, el Padre y el Hijo. Porque Él es el agua viva, el que nosotros, si tomamos de Él, bebemos de Él, no tenemos sed. Porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Mesías, amados. Por eso dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, porque la palabra de Dios es prototipo. Cuando usted lee agua,
se está refiriendo prototípicamente a la palabra de Dios. Cuando usted escudriña la palabra, cuando usted y yo estudiamos la palabra, cuando usted y yo le pedimos al Espíritu Santo que nos revele la palabra, esa agua, esa sed espiritual, nos llenamos con la palabra. Por eso dice, el Señor es mi pastor. El Salmo 23, que todo el mundo se lo conoce. El Salmo 23 dice, lo voy a leer, amados, porque muchos lo repiten, pero no, a veces se repiten las cosas, pero no se discierne lo que la palabra nos habla. Y dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugar de verdes pasto me hará descansar y junto a aguas de reposo me conduce. Las aguas de reposo me pastorará a través del Espíritu Santo. De sus aguas de reposo me conduce a través de la palabra, amado. Él restaura mi alma a través de la palabra, porque la palabra es espada de doble filo. Él nos corta, nos moldea, pero a la vez nos consuela, amados. Dice que nos guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Porque el Espíritu Santo que mora en usted y en mí nos guía a toda verdad y a toda justicia, amados. Y todavía dice el salmista que aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y todavía más, dice el salmista, tú preparas mesa delante en presencia de mis enemigos y has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. La llenura del Espíritu Santo, Él nos unge, nos ha ungido con eso, con el aroma, con el aceite de su presencia. Y nuestra copa rebosa. No importa lo que estemos pasando, no importa las dificultades, mi amada iglesia, el Señor está con nosotros. Y termina el salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque usted le cree a la palabra, porque Jesús prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. En la casa usted va a morar, usted va a adorar, usted va a exaltar. Cuando en el versículo 22, yo quiero, antes de empezar y terminar este mensaje precioso, si usted va al versículo 22 de Juan 4, dice, así, vosotros adoréis a lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. En el versículo 22 está expresando la misma idea, pero en una forma diferente. Él está diciendo, vosotros, ustedes samaritanos, le dice Jesús a la mujer samaritana, adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Es desafiante y doloroso, amado, el problema con ustedes, samaritanos. Jesús lo sabía, que no se llevaban entre sí. No es que adoren en la montaña incorrecta, sino que no conocen a quién adora. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso el versículo 22? La salvación viene de los judíos. Y quiero aclarar, y se los dije cuando leía esta parte, que se los iba a explicar. ¿Qué significa? Significa que todos los judíos sabían a quién adoraban. No, amados. Escuche lo que Jesús dice a los fariseos en Juan capítulo 8, 19. Vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 19. Dice la palabra del Señor así. Entonces le decía, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ¿no me conocéis a mí ni a mi Padre? Si me conocieras a mí, conocerías también a mi Padre. Jesús vino del Padre para dar a conocer ¿a quién? Al Padre. Y en efecto, es uno con el Padre. El escepticismo hacia Jesús de parte de sus oyentes manifiesta la ignorancia e indiferencia de esto hacia Dios, porque comprender correctamente a Jesús
es entrar en una comunión con el Padre, porque es una comunión en espíritu. Por eso Jesús le dijo, ¿no me conocéis a mí ni a mi Padre? Si me conocieras a mí, conocerías también al Padre. Ellos ni siquiera conocen a Dios. Son idénticos que a los samaritanos. Vosotros adoráis lo que no conoces. Toda esta adoración, dice Jesús, es en vana, lo está diciendo en Mateo 15:9. No es verdadera adoración. Nosotros tenemos que adorar lo que conocemos. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús en este versículo? Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Quiere decir que los judíos enseñaban que un Salvador viene al mundo. Ellos enseñaban que un Salvador venía al mundo. Viene como el hijo de David, el Mesías, el siervo del Señor. ¿Y cómo habrá un Salvador? ¿Cómo? Ellos se preguntaban, ¿y cómo habrá un Salvador? Son posibles que en ese momento ellos no entendían. ¿Por qué, amados? Porque ellos no tenían una verdadera comunión, una adoración a Dios. Ellos no cumplían la ley. Ellos desobedecían. Cuando Jesús dice en el versículo 22, la salvación viene de los judíos y es por esa razón nosotros tenemos que adorarlos lo que lo conocemos. ¿Y cómo usted y yo podemos conocer al Padre? A través de la palabra. Dice la palabra que los que estamos sellados por el Espíritu Santo nos revela la palabra, lo más profundo deseo del corazón de Dios. Dice que el Señor quiere para usted, para mí, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Pero si tú no tienes una relación con el Padre, tú no puedes adorar al Padre porque Dios es espíritu. Y a través en el espíritu es cuando le adora y cuando hay una adoración genuina, su espíritu se une al Espíritu de Dios y usted va a sentir. Por eso muchos hemos experimentado, y yo sé que sí hay adoradores en espíritu y en verdad. Han experimentado que cuando usted adora en espíritu y de verdad, cuando usted alaba al Señor de corazón, cuando usted de corazón exalta, usted empieza a sentir su presencia. Muchos han dicho, no quiero salirme de la presencia. Se siente esa paz, se siente ese gozo. Esa carga que usted tenía se va y usted no es el mismo. Y eso no solamente le puede pasar en una congregación, lo puede hacer en su cuarto, en su habitación, pero es en el momento que usted le alabe verdaderamente y le adore en espíritu, en verdad. Por eso, cuando usted no lo conoce, ¿por qué? Cuando usted no le adora en espíritu, en verdad, usted le conoce de oída, usted va a la iglesia, no, pero es que hoy día el mensaje no, yo no sé, a mí no me gustó. Yo no sentí, la verdad que no sentí la presencia, no sé qué pasaba. Es que esa alabanza, la gente estaba alabando mal, estaba adorando, no me gustan esos coritos, esas alabanzas no me gustan, el pastor le estaba dando fulanita. ¿Por qué, amados? Porque desde el momento que se entra por la puerta, no se entra con alegría, ni va al atrio con acción de gracia, sino que va con una mente, aquí estoy a ver qué es lo que pasa. Pero no va con un corazón dispuesto de recibir, no va con un corazón deseoso de tener una relación y de dependencia, de saber y pedirle al Espíritu Santo, Señor, prepara mi mente, mi corazón, mis oídos espirituales para recibir, que esa palabra se agarre en mi vida, que esa palabra dé frutos. Para que vean en mí las personas del mundo, el ejemplo, que sea yo testimonio viviente tuyo. Por eso Jesús le dice, ustedes no conocen a quien adoran porque no están dependiendo del Salvador. La salvación que está llegando al mundo. Y hoy por hoy muchos no están dependiendo enteramente del Señor. Están dependiendo de sus emociones, están dependiendo de lo que están viviendo. Porque están primeramente buscando las añadiduras y no el reino del Señor. El Salvador es el Mesías. Ustedes, por eso Jesús le dijo, ustedes los samaritanos no lo creen así. Y por tanto la oración que ustedes están ofreciendo no es verdadera. Porque de oídas le conocían, sabían que había un Dios que tenían que adorar porque sus tradiciones religiosas se lo habían impuesto, pero no habían llegado al conocimiento de lo que verdaderamente era el Dios.
Porque aún el pueblo de Dios, cuando salió al desierto, cuando el Señor los salvó de la esclavitud de los egipcios, ¿qué hizo? El pueblo, cuando Moisés subió al monte a buscar el pacto de ley que le escribió el Señor con su propia mano, los mandamientos, ¿qué hizo el pueblo? Empezó a adorarle, pero no adorarle a Dios, adorarle a otros dioses. Hicieron becerros, hicieron y adoraban. En esta tarde yo le digo, amado hermano, amigo que me escucha, iglesia amada, no hay una religión verdadera sin Jesús. Es importante que veamos las implicaciones que tiene este evento en nuestra situación actual. Con todas las religiones, sea budista, sea cualquier religión que sea. El que no acepte a Jesucristo como Salvador divino del mundo, como su Salvador personal, quien vino a morir por nuestros pecados y a resucitar y a volverse un mediador entre el hombre y Dios, entre Dios y los hombres. Es importante entender porque de ello depende la supremacía gloriosa y única de Jesús sobre todas las religiones. Tenemos que entender, no solamente muchos se enfocan en la cruz, pero no es la cruz el que tiene el poder, es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario lo que tiene el poder. Porque Él murió, pero Él resucitó, Él venció la muerte y nos arrebató. Y nos dio la vida eterna y el perdón de los pecados y nos justificó. Por eso hoy por hoy la iglesia de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis habla que en los últimos tiempos habrá la apostasía y muchos cristianos están abandonando la verdad de que conocen. Están abandonando y a pesar de que han conocido, deciden no amar, ni respetar, ni honrar a Jesucristo, sino que se van y se extravían de los caminos, amados. ¿Por qué? Porque no han conocido, porque en realidad no han conocido y no le adoran en espíritu y en verdad. No han llegado porque quieren todo como el microwave, todo rápido. Es que Dios, yo le escucho a Dios, yo le oro a Dios y no me contesta, es que tal vez no me oye. Pero yo, ojo, te digo esta noche y te les digo una noticia. Dios no es microwave. Dios va a actuar en el tiempo de Él, en el Cairo de Dios y te va a dar conforme a su voluntad. Y cuando tú moriste con Cristo, nueva criatura eres. Tú estás crucificado con Cristo. Quiere decir que ni tu voluntad ni la mía prevalece, sino la del Dios. Y que Él va a dar conforme a sus riquezas en gloria, conforme a sus riquezas en gloria, porque Él es el dueño de todo, pero te va a dar de acuerdo a tu necesidad. Porque como yo se los he dicho, no todo lo que pedimos nos conviene. Todo es lícito, pero no todo nos conviene. Y Dios conoce tu mente y tu corazón. Él me conoce a mí y te conoce a ti. Por eso les digo, no hay una verdadera adoración sin Jesús. Jesús no solamente dijo en Juan 8:19, si me conocieras a mí, conocerías al Padre también. Sino que también dijo en Juan capítulo 5:23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. En otras palabras, el que no sabe quién soy yo, como dijo Jesús, el que no sabe quién soy yo realmente y me honra por quien realmente soy yo, y me ama por quien realmente soy yo. Estoy hablándole con palabras mías, poniendo como Jesús que dijo, como Él, como que dijo, no me honra, no me ama, no conoce, no honra el amor de Dios. Y por tanto, cualquier cosa que haga, ya sea en una montaña, ya sea en un templo, ya sea en una basílica, ya sea en una mezquita o una sinagoga, no están adorando a Dios. A Dios se le adora en espíritu y en verdad, y se los vuelvo a repetir, Dios es espíritu. No podemos adorar a quien nosotros rechazamos. Este es el mensaje fundamental en Lucas 10:16. Al que a mí me rechaza, rechaza al que me envió, dijo Jesús. No tiene sentido decir
que ellos adoran cuando rechazan. Porque cuando digo esto, amado, porque muchos la adoran, muchos llegan al conocimiento, pero no son obedientes. Y no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. Por eso dijo, la hora ha llegado. Porque ha venido una vez que Él resucitó y Él murió y Él resucitó, dice en el 23. Jesús muestra con claridad que la hora ha venido, la hora en la adoración, en que la adoración iba a cambiar desde el templo en Jerusalén hacia Jesús mismo, porque Él era el templo, Él es el templo, Él es el centro, Él es el Cordero perfecto. Él merece toda la gloria y toda la honra. Por eso dijo, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente de los tales el Padre busca que le adoren. Mira, amados, usted tiene que tener conocimiento de la palabra para saber lo que le agrada y no le agrada, lo que es aceptable, lo que es abominable a los ojos del Señor. Aún cuando usted alaba al Señor y cuando usted lleve corito, usted no puede estar cantando, Señor, quiero que me llenes con tu presencia. No, Padre. No, ya usted no vive en la ley. Usted vive en la gracia. Usted está lleno de la presencia de Dios. Si usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, usted está lleno de la presencia de Dios. Cuando usted dice, Espíritu Santo, ven, lléname. ¿Por qué? Si usted fue sellado con el Espíritu Santo de Dios, usted está lleno del Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que decirle la presencia. Dice mucho, bautízame con el Espíritu. No, eso fue en Pentecostés. Usted tiene que pedirle al Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo, pero no anhelarla como que si no la tuviera. Usted tiene la presencia de Dios. Usted lléname con tu presencia a través de tu palabra, que yo pueda entenderte, que yo pueda honrarte, que yo pueda bendecirte, que cada vez que yo abra los ojos y yo mire o yo reciba algo, sea grande o pequeño, yo pueda ver tu gloria, que yo pueda aprender a vivir en la maravillosa presencia y la maravillosa gracia de Dios, que yo pueda entender que la gracia es un favor no merecido, un favor que tú me lo diste, Padre amado, es un regalo que me has dado completo, que yo no escaseo de nada, que yo soy tu hija amada, que soy real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido a precio de sangre preciosa. Y en modo de conclusión, amados, yo les digo en esta tarde, el Hijo está aquí. Jesús es la forma en que el Padre busca adoradores. Por eso es que vino al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Jesús vino no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Jesús es Dios buscando la adoración de Dios. La verdadera adoración requiere de que de un nuevo nacimiento. Cuando el Evangelio dice que esta verdadera adoración ocurre en espíritu y en verdad, implica al menos qué cosa, amado, que debemos nacer de nuevo en el espíritu para adorar a Dios y que debemos venir a Él mediante la verdad, es decir, mediante Jesús, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso está en Juan capítulo 14, versículo 6. Recuerden, amado, Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:6. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Adorar a Dios en espíritu, con esto concluyo, amado, significa haber nacido del espíritu y por tanto ser un espíritu viviente. Antes del nuevo nacimiento solo vamos a la iglesia o vamos a una sinagoga o a la mezquita o a un templo, amado, en un acto de carne, de carnalidad. Pero cuando usted nace, no es el recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, sino un nacimiento verdadero. O sea que usted sabe ese paso, porque a veces la emoción, usted recibe a Jesucristo y al día siguiente está peor. Sea, amado, que nos llamemos cristianos, como nos llamemos, no tenemos un espíritu vivo. Estamos muertos si no conocemos a Dios. Lo que es nacido de la carne, como dice Jesús, carne, como le dijo Jesús,
a Nicodemo, carne es, por cuanto mediante la fe en Jesús, el Espíritu Santo nos da la vida espiritual. Nacemos de nuevo, tenemos un espíritu vivo, podemos adorar en espíritu. Nuestro espíritu está vivo y tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y ahora podemos ver y aceptar la verdad a Jesucristo. Y ahora adoramos al Padre en espíritu y en verdad. La verdad, Jesucristo, en espíritu y en verdad. Reconociendo a Jesucristo como nuestro único y Señor y Salvador. Jesucristo es esa agua viva, esa agua donde cuando nosotros tomamos no vamos a tener sed. Por eso dijo el Señor, y quiero leer y termino con esto: yo soy el que habla contigo, le contestó. Y él le dice a usted, tan real como si estuviera parado aquí, en la carne: yo soy el agua viva que fuiste destinado a beber. Yo soy el profeta, le dijo a la mujer, porque la mujer pensó que era el profeta, que conoce todo acerca de ti. Él conoce todo acerca de nosotros, amados. No tenga temor. Si está pasando una dificultad, si usted tiene escasez, cualquier cosa, no tenga temor. Si usted cree que por algún motivo las personas tal vez piensan que no lo quieren, Dios lo ama. Dios envió a su Hijo a morir por usted. Usted es el Hijo amado del Señor. Dice, yo soy el Salvador que he venido, dice Jesús. Yo soy el Salvador que he venido al mundo y murió por los pecados para hacer posible una verdadera adoración. Solamente, dice el Señor, confía en mí. Dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amado, oremos. Bendito Padre Celestial, Padre Santo, te damos gracias, Señor, de lo infinito, del más profundo de nuestro corazón, por tu palabra, porque tú nos recuerdas, porque tú nos instruyes, porque tú nos doctrinas para poderte conocer, que estás buscando adoradores que te busquen en espíritu, en verdad, para entender que en espíritu, no por tradición, no por decir que cantamos mejor, sino porque verdaderamente eso es algo que sale de nuestro corazón con gratitud, porque tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, yo te presento cada hermano, cada miembro de la familia, cada miembro de la congregación que se ha unido a esta transmisión, que tú abras las ventanas de los cielos y que tus bendiciones sobreabundan sobre cada uno de ellos y que tú, Padre Santo, supla sus necesidades en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, yo te doy, Padre Santo. Gracias por mi vida. Gracias, Señor, Padre Santo, porque tú permites, Señor, que nosotros podamos juntos, aunque no físicamente, pero sí a través de este medio, podernos unirnos como tu iglesia, tu amada iglesia, y poder exaltarte y poderte decir gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias y paz para sus vidas. Hemos tenido un precioso mensaje. Justamente ya lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero no olviden de compartir estos mensajes. Los subo a YouTube bajo Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Está el nombre del mensaje y la fecha para que ustedes puedan, que así comparta con sus familiares y amigos. Gracias a usted, tía. Gracias por escucharme. Gracias por abrir su casa a todos y cada uno. Para mí es un honor y para mí es un compromiso con Dios poder llevar este mensaje. Oren por mí, oren por mi familia, oren por todos nosotros. También tenemos situaciones así como ustedes. Y lo único que el Señor nos siga fortaleciendo y que nada ni nadie nos aparte de su presencia. Que nada ni nadie nos quite el gozo del Señor porque la palabra de Él es nuestra fortaleza. Les amo, les mando un beso y que el Señor, el favor, la misericordia y su gracia los cubra cada momento. Bendiciones.